Si hubiera sabido que una sola taza de café podría borrar 65 años de dignidad, me habría quedado en la cama aquella mañana. Estaba sentada tranquilamente en la mesa del desayuno, en la cocina luminosa de mi hija Lisa, con una taza caliente entre las manos. Ella acababa de preparar una cafetera nueva, demasiado fuerte, como le gustaba a su esposo. Pensé que sería una mañana tranquila. Pensé que estaba a salvo. Antes de continuar con la historia te pido que des me gusta al vídeo para que pueda llegar al máximo número de personas mi historia y te suscribas para no perderte ninguna próxima. Ahora sí, sigamos. Abuela, dijo mi nieto Travis con total naturalidad, como si me pidiera que le pasara la mantequilla, ¿me prestas tu tarjeta de crédito otra vez? Es para algo que necesito en mi setup de juegos. Solo cuesta 5.000. Ni siquiera me inmuté. Solo dije que no. Ahí fue cuando Lisa estalló. No gritó de inmediato. Primero dejó que el silencio se arrastrara por la habitación, espeso y venenoso. Luego, sin previo aviso, su mano se alzó hacia mí. No para golpearme. No, no era tan directa. Hizo algo peor. Volcó mi taza de café directamente sobre mi regazo. Hirviendo. Solté un grito ahogado, me puse de pie de un salto. La taza de cerámica cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido empapó mi pijama delgado. Mis muslos ardían. Y mi dignidad se hizo trizas. Lisa ni siquiera parpadeó. Si vas a ser tan egoísta, entonces tal vez ya es hora de que te vayas, dijo, cruzándose de brazos como si estuviera dictando una política empresarial. O le das a Travis lo que necesita o buscas otro lugar donde vivir. Esto no es una obra de caridad, mamá. ¿Una obra de caridad? Esa palabra dolió más que el café. Me quedé ahí, goteando, quemada, en silencio. Mis ojos se clavaron en los suyos. Por un momento, creí ver un destello de culpa. Pero no. Era cálculo. Me estaba evaluando, sopesando, y le resultaba incómoda. ¿$5.000? Repetí, con la voz serena pero temblorosa. ¿Para qué un niño compre aparatos? Los labios de Lisa se torcieron. No es para tanto. Tienes dinero. Lo has tenido guardado desde que papá murió. No sé por qué te pones difícil. He estado pagando los servicios de esta casa, dije en voz baja. Y jamás te pedí que cubrieras mis medicamentos. Ella puso los ojos en blanco. Deberías agradecer que te deje vivir aquí después de tu cirugía. Recuerda que no podías ni caminar sin ayuda. He estado gestionando tu vida entera. Y ahora esto. Quise gritar. No solo por el dolor, sino por la traición. Nunca me estaban ayudando. Se estaban posicionando. El cuidado de Lisa venía con condiciones. No eran hilos. Eran cuerdas. Invisibles al principio, luego apretadas, luego asfixiantes. Y en ese momento lo entendí. Esa ya no era mi hija. No realmente. Era alguien que me veía como un recurso. Una mujer terca y vieja que ya no era útil. Detrás de ella, Travis parecía aburrido. Seguía esperando. Seguía esperando la tarjeta. Mis manos temblaban mientras agarraba una toalla de papel y me secaba las piernas. Nadie se movió para ayudarme. Mi respiración era corta. El corazón me retumbaba en los oídos. Lisa se cruzó de brazos y añadió, con esa misma sonrisa cruel. O entregas la tarjeta o te vas antes del anochecer. Ahí estaba. No era una petición. Era una amenaza. Miré el café derramado alrededor de los restos rotos de la taza. Uno de los pedazos había caído cerca de mi pie. Un fragmento con un estampado floral. Un pedazo de algo que alguna vez fue bonito. Como yo. No discutí. No lloré. Caminé lentamente hacia el fregadero, enjuagué mis manos quemadas bajo el agua fría y cerré la llave. Y entonces hablé. Me habré ido antes del atardecer. Lisa parpadeó. Creo que esperaba más resistencia. Pero lo que no sabía, y lo que yo por fin recordé, era esto: callar no significa ser débil. Y algunas deudas no se pagan con dinero, sino con silencio y determinación. La puerta se cerró detrás de mí con un clic, y quedé sola en la habitación de invitados. Las piernas aún me ardían, pero el dolor real no era físico. Venía de saber que ella lo decía en serio. Quería que me fuera. No porque no pudiera mantenerme, sino porque ya no le servía. Me senté al borde de la cama. Mi cama. En la que dormí tras mi operación de cadera. En la que Lisa me arropaba cada noche al principio, como si aún fuera su madre, y no su carga. Ella insistió en que me quedara con ellos. Lo llamó una solución temporal. Yo no discutí. Estaba agradecida. Ridículamente agradecida. Ahora lo veía con claridad. Era una trampa. Ella manejaba mis recetas, mis compras,
los pagos de servicios, por comodidad. Dijo que se encargaría de mis cuentas bancarias para que yo pudiera descansar. Les decía a los vecinos que yo estaba muy cansada para socializar, cuando en realidad ni siquiera me avisaba cuando preguntaban por mí. Y yo la dejé. Dejé que me ayudara, hasta quitarme la independencia. Me moví lentamente hacia el armario. Mi maleta seguía allí arriba, en la repisa, polvorienta pero intacta. La bajé con cuidado, sujetándome del tocador para mantener el equilibrio. Me dolía la cadera, pero no me quejé. No gemí. El dolor me era familiar. Lo que dolía más era que nadie tocó la puerta. Nadie vino a ver cómo estaba. Lisa había gritado tan fuerte en la cocina que todo el vecindario pudo escucharla. Y Travis me había visto encogerme, congelarme, tartamudear. Pero no les importó. No lo suficiente como para seguirme. No lo suficiente como para suavizar el golpe. Abrí el primer cajón y saqué el sobre que había escondido ahí meses atrás. Bajo las sábanas de repuesto, estaban mis papeles, copia del certificado de nacimiento, tarjetas del seguro, y un papel impreso con el número de ruta de mi banco. No sabía del todo por qué los había guardado en su momento, pero ahora tenía sentido. Una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Mientras hacía la maleta, no emití sonido alguno. Ni sollozos. Ni murmullos. Doblé cada prenda con manos firmes. Enrollé mi bolsita de joyas, solo bisutería y un anillo de perla de mi difunto esposo, pero era mío. Solo mío. Desde el pasillo se escuchaba el murmullo del televisor. Lisa ya había vuelto a su rutina, viendo uno de esos programas de reformas del hogar que siempre decía que yo no entendería. Travis seguramente en su habitación, con los auriculares puestos, gastando el dinero de otros por internet. Cerré la maleta con el cierre y me senté de nuevo, solo por un momento. Mis ojos recorrieron la habitación. La foto enmarcada de Lisa y yo en su graduación universitaria seguía sobre el tocador. Ella insistió en que yo saliera en esa foto. Me veía orgullosa en ella. Ya no me sentía orgullosa. Ahora estaba despierta. La perilla de la puerta giró brevemente. Luego se detuvo. Me había oído empacar. No le importó lo suficiente como para abrir. O tal vez esperaban que me esfumara en silencio. Que no tuvieran que repetirlo. No me conocían en absoluto. Me senté erguida, con la maleta a los pies y el corazón latiendo como en la sala de emergencias, esperando un diagnóstico. Pero yo ya tenía una cosa clara, no estaba rota. Estaba descartada. Y eso significaba que era libre. Tomé el teléfono y deslicé el dedo hasta encontrar un nombre que no había marcado en meses. Gerardo M., abogado retirado, mi vecino, antes un amigo. Aún amable. Aún humano. Presioné llamar. Contestó al segundo timbre. «¿Ruth?», dijo. «¿Está todo bien?». «No», respondí con voz firme. «Pero lo estará». Después de colgar, se hizo un silencio denso, el tipo de silencio zumbante y desagradable que solo existe en casas donde antes vivió el amor. Volví a sentarme, una mano descansando sobre la maleta, la otra acariciando el borde de la mesita de noche donde solían estar mis gafas de lectura. Pero no leía desde hacía semanas. No desde la última vez que me sentí persona en esta casa, en lugar de inventario. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Mi bolso. Estaba más liviano de lo normal. Abrí el bolsillo frontal. Nada. Sin cartera, sin tarjeta bancaria, sin documento. El corazón me dio un brinco. Abrí el segundo cierre. Luego el tercero. Nada. Los dedos comenzaron a temblarme mientras me sentaba al borde de la cama y volcaba todo el contenido sobre las sábanas. Un par de caramelos de menta sueltos, pañuelos, un pintalabios viejo, pero ni rastro de la tarjeta. Ni de la cartera. La había tenido ayer. Estaba segura. La usé para pagar mi pomada recetada en la farmacia. Lisa me había llevado y se ofreció a sostener mi bolso mientras yo caminaba más lento. Pensé que era un gesto amable. No. Estaba creando una oportunidad. Ahora podía oír su voz, de hace meses. Sonaba tan casual en aquel momento. «Déjame encargarme de tus cuentas, mamá. Es más fácil si todo pasa por una sola cuenta. Yo configuro los pagos automáticos. Tú solo preocúpate por recuperarte, ¿sí?». Y yo la dejé. Le entregué el acceso. Las contraseñas. Las cuentas. Confié en mi hija. Y ahora ni siquiera recordaba la última vez que vi un estado de cuenta con mi nombre. Ella había hecho que todo fuera sin papel. Otra forma de simplificar. Qué ingenua fui. Las palabras me subieron por la garganta como bilis. Amaban más mi dinero que a mí. No era familia. Era un número contable.
Caminé lentamente hacia el tocador y abrí el segundo cajón. Allí guardaba una pequeña libreta, de esas donde antes anotaba la lista del supermercado cuando vivía sola. En la última página había garabateado mis números de cuenta, meses atrás, por si acaso. Los miré fijamente. Eran familiares. Eran míos. Pero, ¿cuándo fue la última vez que vi la tarjeta correspondiente? Revisé la caja de joyas, debajo del colchón, incluso dentro de mi vieja Biblia. Nada. No solo me habían pedido el dinero. Lo habían tomado. Me senté otra vez en la cama, con la cabeza dándome vueltas. La quemadura del café ya había pasado. Ahora era algo más frío lo que ardía por dentro. Una humillación que sabía a óxido en la parte trasera de la boca. Y lo peor era esto. Yo lo permití. Dejé que se convirtiera en mi cuidadora. Me dije a mí misma que me estaba ayudando, que estaba dando un paso al frente. Pero no. Estaba avanzando, por delante de mí, sobre mí, alrededor de mí. No lo vi con claridad hasta ahora. No cuando le dijo al club de bridge que yo estaba muy cansada para jugar. No cuando interceptó llamadas de mi banco. No cuando comenzó a preaprobar mis pedidos de Amazon como si yo fuera una niña. Ella fue cerrando las puertas suavemente, una a una, hasta que ya no me quedaba por dónde salir. Y eso fue lo que casi me hizo llorar. No era débil. Sobreviví 30 años en urgencias, la muerte de mi esposo y una cadera que se rompió como cristal. Pero no había sobrevivido a esto con dignidad. Volví a mirar la foto enmarcada de Lisa y yo, la de su graduación. Ella tenía esa misma sonrisa autosuficiente entonces. Esa que ahora entendía mejor. Antes de saber que algunas hijas no crecen para amarte. Solo crecen para usar tu sombra. El teléfono vibró. Era Gerardo. Un mensaje. Estoy afuera. Cuando quieras. Miré la pantalla. Luego miré los pedazos invisibles de confianza esparcidos por toda la habitación. No estaba dejando solo una casa. Estaba dejando la mentira de que aún le importaba. Cuando abrí la puerta, Gerardo ya estaba a medio camino por el sendero. Tenía ese tipo de urgencia serena en el paso. Llevaba su habitual chaqueta azul marino y una bolsa de lona resistente, como si fuéramos de picnic. No hizo preguntas. No me miró como si estuviera rota. Solo dijo: ¿Lista? Asentí con la cabeza. La casa a mis espaldas seguía en silencio. Ninguna puerta se abrió. Ningún paso se apresuró a detenerme. Ese silencio era la prueba. Prueba de que pensaban que no me iría. Que no podía. Gerardo levantó mi maleta y me quitó suavemente el bolso más pequeño del hombro. ¿Llevas todo? Preguntó al llegar al coche. ¿Todo lo que aún me pertenece? Respondí. Abrió la puerta del pasajero. Cuidado con tu cadera. Esa frase casi me quebró. No por la amabilidad, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien fue amable conmigo sin esperar algo a cambio. El viaje comenzó en silencio. Miraba por la ventana mientras las calles pasaban borrosas, cada curva llevándome más lejos de la casa que dejó de ser un hogar desde que Lisa empezó a calcular mi valor como si fuera una factura mensual. A mitad de camino, Gerardo finalmente habló. ¿Sabes? Dijo. Te vi llorar la semana pasada. Parpadeé. ¿Qué? No me miró. Siguió con la vista en la carretera. En el balcón. Estabas muy quieta, sosteniendo ese pajarito de cerámica. No quise entrometerme. Ni siquiera recordaba el pájaro. Ni haber llorado. Supongo que simplemente. Empecé y luego me detuve. Sentía que estaba viviendo en la vida de otra persona. Una versión más pequeña. Sospeché que algo iba mal cuando dejaste de ir a la biblioteca, añadió. Ese fue el momento en que comprendí hasta qué punto había llegado el aislamiento. Lisa no solo me quitó el dinero. Me quitó mis rutinas, mis amistades, mi libertad de caminar 2 calles y tomar café malo en vaso de papel mientras chismeaba con las señoras del coro jubiladas. No me encerró en una habitación. Solo hizo que el resto del mundo fuera más difícil de alcanzar. No eres la primera a la que ayudo así, dijo Gerardo en voz baja. A los mayores nos quitan la autonomía tan sutilmente que ni nos damos cuenta. Ocurre más seguido de lo que la gente quiere admitir. No dije nada. No podía. Estaba demasiado ocupada conteniendo las lágrimas, como si fueran pasajeros que se habían pasado de su parada. Hice algunas llamadas esta mañana, continuó Gerardo. Hay un lugar que creo que te va a gustar. Una comunidad para adultos mayores con unidades independientes. Mencionaste una vez que te gustaba aquella con estanque de peces koi. Me giré para mirarlo. Ese lugar es muy caro, le dije. Vi los folletos. Lisa dijo que no era realista. Lisa también dijo que necesitabas ayuda para pedir calcetines por internet.
respondió él, con sequedad. No le des autoridad a quien nunca se la ganó. Eso me sacó una leve sonrisa. Sacó un sobre delgado del compartimento lateral. Empieza por aquí. Son solo algunos folletos. Ah, y también hablaremos con un especialista en protección financiera. Si es cierto lo que dice sobre la tarjeta desaparecida, tal vez tengamos que actuar antes de lo que piensas. Sentí un golpe en el pecho. No era pánico. Ni siquiera miedo. Era simplemente la verdad cayendo por fin en el lugar correcto. No quería que esto terminara así, susurré. Era mi hija. Gerardo asintió, reduciendo la velocidad del auto al acercarse a un semáforo. Y estoy seguro de que la amaste bien. Pero a veces, el amor es solo el papel que envuelve el veneno. Miré por la ventana. En algún lugar detrás de mí, quizá Lisa se daba cuenta de que ya no estaba. O quizá no. Pero delante de mí, por primera vez en mucho tiempo, vi una puerta abriéndose. No una jaula. Una salida. Llegamos a las puertas justo pasadas las 11. Golden Pines. Ese era el nombre. El cartel era modesto. No tenía dorado ni pinos, solo letras limpias sobre una tabla envejecida por el sol. Pero el terreno más allá parecía sacado de una vida que siempre creí reservada para otras personas. Hortensias en flor, una banca sombreada bajo un sauce, un estanque con peces koi reflejando la luz del sol como si fuera vidrio. Gerardo estacionó y apagó el motor, dejando que el silencio nos envolviera. Yo miraba la entrada. No estoy lista, dije en voz baja. ¿Para qué?, preguntó él. Para querer esto. No dijo nada. Solo asintió. Eso era lo que me gustaba de Gerardo. Nunca intentaba llenar el silencio con lástima o palabras bonitas. Sabía que algunos momentos merecen espacio para respirar. Entramos al vestíbulo principal. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. El lugar olía a toronjil y a panecillos recién horneados. No olía a desinfectante. No olía a tristeza. Olía a vida. La recepcionista, Laia, se levantó para saludarnos. Amable, pero sin exceso de dulzura. Debe ser Ruth, dijo. Gerardo llamó antes. Dijo que vendría hoy. Bienvenida. Estuve a punto de corregirla. Visitar sonaba tan permanente, pero no lo hice. Algo dentro de mí susurró, déjalo ser. Recorrimos primero el patio. Gerardo caminaba despacio a mi lado, dejándome marcar el paso. Pasamos por una pequeña biblioteca, una sala de manualidades, incluso una clase de yoga para adultos mayores. Observé a dos mujeres mayores reír mientras intentaban enrollar sus esterillas. Y me golpeó. No estaban siendo controladas. Estaban viviendo. Eligiendo. Cada habitación tenía luz natural. Cada pasillo, ventanas. Nadie vigilaba sobre los hombros. Nadie pedía permiso para salir. Cuando llegamos al estanque de peces koi, me detuve. Los peces se deslizaban bajo la superficie, suaves y sin rumbo, como si no tuvieran ninguna urgencia. Solía sentarme junto al agua cuando necesitaba pensar, dije. Antes de todo esto. Y aún lo haces, dijo Gerardo. Nos sentamos un rato. No hablé. Solo existí. Por primera vez en meses, no era el problema de alguien. No era el dolor de cabeza de Lisa. Ni la billetera de Travis. Era simplemente Ruth. Cuando volvimos al interior, Laia nos llevó a una pequeña sala de té y trajo una bandeja, 2 tazas, un platito con galletas de limón, un folleto. Nada insistente. Sin discurso. Solo una oferta amable. Sostuve la taza con ambas manos, agradecida por el calor, y miré el folleto. Ahí estaba, impreso, eso que Lisa me había dicho que ni considerara. Un estudio con kitchenette y balcón. Contrato mensual. Sin presiones. Listo para mudarse. No te ilusiones, me había dicho Lisa una vez. Esos lugares son para jubilados ricos, no para gente como tú. Leí el número otra vez. No era barato, pero tampoco imposible. No si tenía lo que alguna vez tuve. Acceso a mis cuentas. Voz en mi propia vida. No sé si puedo permitirme esto, dije en voz baja, más para mí que para alguien. Gerardo tomó un sorbo de té. Entonces averiguémoslo. Pero primero, hay que presentar el formulario. Una orden de protección financiera. Yo te ayudo. Esa palabra se clavó fuerte en el pecho. Protección. No porque fuera frágil, sino porque ya estaba cansada de fingir que no necesitaba protegerme, de mi propia hija. Volví a mirar el folleto, luego a Gerardo. Está bien, dije. Empecemos. Y así, sin dramatismo, sin marcha atrás, entré en un nuevo capítulo. Uno donde las cerraduras solo existen,
Y yo tengo las llaves. Sentada en la mesa de cocina de Gerardo, extendí cada documento que aún llevaba a mi nombre. Tarjetas del seguro, viejos estados de cuenta, una carpeta marcada Medicare que Lisa alguna vez se burló por ser muy de la vieja escuela, y luego una libreta amarilla, delgada, con algunas páginas manchadas por lágrimas. En ella había anotado, como pude, cada momento sospechoso que aún recordaba. Sé que es un desastre, le dije. Pero intenté llevar el registro. Gerardo se ajustó las gafas de lectura. Desordenado está bien. La verdad casi siempre lo es. Pasó las primeras páginas, asintiendo lentamente. Cargos repetidos en tiendas que no frecuentas. Un perfil de Netflix llamado Trapmaster. Retiros de PayPal a las 3 de la madrugada. Me miró. Esto es bueno. Muy bueno. Yo estaba sentada frente a él, las manos cruzadas, la espalda erguida. Ya no me sentía pequeña. Solo enfocada. Tenía algo que ellos no esperaban. Pruebas. La tarjeta había desaparecido, pero mi memoria, no. Y ahora que miraba el pasado con ojos despiertos, todo empezaba a encajar. Lisa había tomado el control bajo el disfraz del amor. Pero no era amor. Era estrategia. ¿Tienes acceso a una impresora? Preguntó Gerardo. Asentí. En el antiguo despacho de Cliff. Aún está conectada al viejo Dell. Entonces mañana escanearemos estas páginas, dijo. Te pondré en contacto con una especialista en abuso financiero. Son discretos. No solo revocan cargos, construyen casos de protección. Hizo una pausa. Pero debemos actuar pronto. En cuanto Lisa se dé cuenta de que no vas a volver, puede intentar adelantarse a esto, sobre todo si las cuentas siguen bajo su control. Sí lo están, dije. Al menos algunas de ellas. Pero el título de propiedad de la casa. Me quedé en silencio. Sí. Gerardo levantó la vista. Está a mi nombre. Lisa hizo la transferencia antes de mi cirugía. Dijo que así facilitaría los trámites del hospital. Gerardo parpadeó, luego se echó hacia atrás en la silla. ¿Te refieres a la casa donde ella vive? Sí. Soltó un suspiro que sonó casi como una risa. Bueno, eso lo cambia todo. Se levantó y alcanzó una pequeña caja metálica de seguridad en la estantería detrás de él. Dentro había un conjunto de formularios oficiales, con pestañas de colores que sobresalían como dientes. Necesitas hacer copias de todos tus documentos. Cada página. Y declaraciones notariales. Si puedes anotar las fechas exactas en las que Lisa hizo los retiros, mejor aún. Asentí, ya buscando de nuevo mi libreta. Mi letra temblaba, pero mi memoria era firme. ¿Debería llamarla? Pregunté. ¿Avisarle que voy a presentar la denuncia? No, respondió Gerardo con firmeza. Deja que hable el papeleo. Dirá mucho más y mejor de lo que tú jamás podrías. Esa frase se me quedó grabada. Deja que hable el papeleo. Que llevara todas las palabras que quise gritar pero nunca me atreví. Que diera testimonio de todos esos años de borrado silencioso. El robo disfrazado de abrazos. El ahogo presentado como cuidado. Que dijera lo que yo no pude. Intentaste poseerme, pero yo guardé los recibos. Esa noche escaneé cada página. Organicé carpetas hasta la medianoche. Me dolía la espalda. Los ojos me ardían. Pero no me detuve, porque ahora tenía un propósito mayor que la supervivencia. Ahora tenía un caso. Y aunque nunca se disculparan, el registro quedaría. Para los abogados. Para los jueces. Para mí. Porque por fin lo estaba dejando todo por escrito. La verdad que ellos nunca pensaron que viviría lo suficiente para contar. Lisa no sabía que aún tenía el título de propiedad. Nunca lo preguntó, nunca lo consideró. Solo asumió que su tutela temporal sobre mi vida se había vuelto permanente. Como todo lo demás, lo reclamó en silencio. Así que cuando 2 días después llegó en su coche y vio a una desconocida en el jardín delantero con una carpeta en las manos, imagino que lo sintió como un error en su sistema. El orden perfecto que había construido comenzaba a resquebrajarse. La mujer era una agente inmobiliaria, Carla. Hablé con ella el día anterior. Una recomendación de las conexiones de Gerardo. Profesional. Discreta. No del tipo que anda contando historias. Lisa salió del auto ya furiosa. Estoy segura. Pero yo no estaba allí. Estaba exactamente donde debía estar. 3 pueblos más allá, sentada en el balcón sombreado de mi departamento temporal en Golden Pines. Un vaso de té helado en una mano, un formulario de reevaluación de propiedad en la otra. Gerardo me lo había dejado esa mañana. No necesitaba estar presente para la tormenta. Solo necesitaba que el papeleo llegara primero. Lisa me llamó.
Por supuesto que lo hizo. 3 veces seguidas. Todas directo al buzón de voz. A la cuarta, contesté. Mamá, ¿qué diablos está pasando? Hay una agente inmobiliaria revisando mi casa. Tu casa, lo que sea, dijo. Ordenaste una tasación. Esperé un segundo completo antes de responder. Correcto. Silencio. Y luego, veneno. No puedes estar hablando en serio. Lo estoy completamente, respondí, sin titubeos. Pude imaginarla caminando de un lado a otro. Si ni siquiera vives aquí ya. ¿Qué es esto? ¿Un juego de culpa? ¿Me estás tratando de humillar? No, dije con calma. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío. Esta es mi casa. Espetó. No, repetí, serena y rotunda. Es la casa en la que te quedaste ilegalmente, manejando dinero que nunca fue tuyo. Te dejé jugar a ser cuidadora. Ese papel ha sido revocado. No puedes simplemente echarnos. Yo no te eché, Lisa. Tú me pediste que me fuera. El silencio que siguió fue como una nevada, suave, pero asfixiante. Ella no tenía idea de que yo recordaba todo. Cómo me hizo transferirle el título de propiedad bajo la excusa de facilitar el papeleo médico. Cómo firmé todo sin leer con detalle, confiando en ella. Pero había algo que sí leí. Y que recordé. Jamás le di poder notarial total. Así que, técnica, legal y moralmente, la casa era mía. Y ahora estaba siendo reevaluada. Preparada para ponerse a la venta. Protegida de ella. Lisa habló de nuevo. En voz baja. Fría como el hielo. Estás siendo cruel. No discutí. No me defendí. Dije la única frase que la dejó muda. Solo me extrañas ahora que dije que no. Colgué. Media hora después, Carla me envió un mensaje. Evaluación completada. La clienta Lisa intentó interferir, pero me mantuve profesional. Alta probabilidad de venta. Seguimos en contacto mañana. Más tarde, Gerardo también me llamó. Intentó llamarme, dijo. Dejó un mensaje lleno de amenazas. Déjala amenazar, respondí. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ya no le temía a su ira. Ni siquiera estaba enojada yo. Ya no. Era algo mucho más aterrador. Certeza. Certeza de que el amor sin respeto es solo posesión. Certeza de que familia no significa nada si está construida sobre control. Certeza de que, aunque no me quedara nada más que esta silla, este té, y mi nombre en un documento legal, aún así sería más libre que nunca en aquella casa. Esa noche me acosté temprano. Y por primera vez en años, cerré la puerta con llave. No porque temiera lo que pudiera entrar. Sino porque, por fin, tenía algo que merecía ser protegido. Las puertas principales de Golden Pines son de cristal. Pesadas, pero elegantes. Se puede ver hacia afuera, pero nadie entra sin invitación. Por eso no me inmuté al verla llegar. Estaba en la biblioteca comunitaria aquella mañana, leyendo un artículo sobre abuso financiero en adultos mayores que Gerardo me había marcado con resaltador. Mi té estaba intacto a mi lado. Demasiado amargo. Pero las palabras en la página ardían más fuerte. Entonces sonó el teléfono de mi habitación. Hay una tal Alisa para verla, dijo con calma la recepcionista. ¿Desea que la hagamos pasar? No, respondí. Pero pueden decirle que la estoy mirando. No preguntaron por qué. El personal de aquí ya ha visto esto antes. Hijos que aparecen solo cuando lo que está en juego es su nombre en los papeles, no en el identificador de llamadas. Entré en silencio a la sala de descanso junto al vestíbulo principal. Desde ahí, podía ver todo sin ser vista. Lisa estaba de pie en el vestíbulo. Jeans ajustados. Blusa roja furiosa. Caminaba en círculos pequeños, como una leona enjaulada en una sala de exhibición. Su expresión era de puro desconcierto, como si el aire de este lugar le resultara ofensivo. La recepcionista se le acercó de nuevo. Lisa señaló hacia donde yo estaba. Lo vi con claridad. Un gesto acusador. Cortante. No sabía que estaba detrás del cristal polarizado. No sabía que, por primera vez, ella era la que estaba afuera. Di un paso atrás, lo justo para mantenerme fuera de vista. No por miedo. Por elección. Es un tipo de poder que personas como Lisa nunca esperan que recuperes. No el poder de pelear, sino el poder de ignorarlas. Pasaron 10 minutos. Llegó seguridad. No con gritos, no de forma agresiva, solo con firmeza. Una mujer con blazer azul marino y una placa con su nombre se acercó a Lisa, que para entonces ya gesticulaba de forma exagerada. Su boca se movía más rápido que su sentido del ridículo.
La vi señalar hacia el estante de folletos, el techo, el aire, cualquier cosa menos a sí misma. Finalmente, dio media vuelta y se marchó furiosa. Las puertas se deslizaron detrás de ella como un punto final. Regresé a mi asiento en la biblioteca. El té ya estaba frío, pero no importaba, porque yo no lo estaba. Esa misma tarde, Gerardo vino a visitarme. Le conté lo que había pasado. Vino hasta aquí solo para que no la dejaran pasar, dijo, negando con la cabeza. Seguro esperaba encontrarse con otra versión de ti. Esperaba a la antigua, respondí. La que creía que el silencio significaba paz. Él asintió lentamente. Esa versión ya no existe. Salimos juntos al jardín. Llevaba una bandeja pequeña con 2 limonadas que el personal había dejado para nosotros. No necesitaba explicar lo que había pasado. Ellos ya lo sabían. Me senté en mi banco favorito, el de las patas cubiertas de hiedra, con vista directa al estanque de los koi. Una suave brisa agitaba las hojas. Lisa había venido por algo. Control. Una confesión. Un retroceso. Se fue con las manos vacías. Porque ya no me quedaba nada que darle. Ni culpa. Ni permiso. Ni siquiera mi atención. Y la paz que sentí en ese momento no vino de haber ganado, sino del sonido de los pasos que se alejan cuando ya no hay una puerta abierta detrás de ellos. Tomé la mano de Gerardo y la apreté con suavidad. Creo que ya no le tengo miedo, susurré. Él sonrió. Eso significa que, de verdad, ya se fue. 2 días después, Gerardo me llamó justo después del desayuno. Es hora, dijo. ¿Todavía quieres vender la casa? No lo dudé. Sí. 1 hora más tarde llegó a Golden Pines con una carpeta en la mano. Dentro estaba el título de propiedad completo, mi verificación notarial de identidad, y un formulario de fideicomiso. En blanco, pero listo para proteger todo lo que Lisa creía suyo. Nos sentamos en la galería soleada, los papeles extendidos entre nosotros. Va a perder la cabeza, dije. Gerardo sonrió con picardía. Que lo haga. Cuando algo se quiebra, se muestra tal como es. Firmé línea tras línea. Imprimir. Iniciales. Firma. Cliff se habría burlado del modo en que sacaba un poco la lengua al concentrarme. Pero esto no era solo una venta. Era una ruptura. La casa donde Lisa vivía. Que reclamaba como suya. De la que presumía. Nunca fue suya. Ella pintó las paredes. Sí. Compró un sofá con mi tarjeta. También. Cambió las perillas de las puertas. Eligió los azulejos. Pero la estructura, el terreno, los cimientos, llevaban mi nombre. Siempre lo llevaron. Archivamos los papeles del fideicomiso discretamente. Transferimos la propiedad al fideicomiso vitalicio irrevocable de Ruth Langley. No porque temiera una demanda, sino porque quería algo a prueba de hijas manipuladoras. Al día siguiente, el título ya se había transferido. Lisa aún no lo sabía, pero la ley sí. Y yo tenía algo más en marcha. Con ayuda de una especialista en abuso financiero que me recomendó Gerardo, presenté una solicitud para congelar todas las transacciones vinculadas a mi cuenta bancaria original. Todo lo procesado en los últimos 6 meses sería revisado. ¿Tienes pruebas de respaldo? Me preguntó la especialista. Tengo 12 páginas, respondí, entregándole el cuaderno lleno de fechas, detalles y retiros. Ella lo hojeó. Sus cejas subían con cada página. No solo te estaban usando, dijo. Te estaban explotando. No me inmuté. Porque ya lo sabía. Y ahora también lo sabía la ley. Volví a Golden Pines con una sensación extraña de ligereza. No era alegría. Aún no. Pero había algo como aire en mi pecho otra vez. Como si ya no tuviera que contenerlo todo para ser educada. En mi habitación, saqué el sobre que Cliff me había dejado el año antes de morir. Nunca lo había abierto. Estaba al fondo de mi caja de recuerdos, marcado con su letra. Solo cuando te canses de fingir que estás bien. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta breve. Solo unas líneas. Ruth. Si algún día te hacen sentir más pequeña que la mujer con la que me casé, no discutas. No expliques. Solo vete. No le debes a nadie el derecho de apagar tu luz. Usa lo que es tuyo, y asegúrate de que no puedan quitártelo nunca más. Debajo había un cheque. Sin cobrar. $10,000. Me quedé mirando el cheque largo rato. Y luego, me reí. Una risa real, profunda, de esas que duelen en las costillas. Cliff lo sabía. Incluso entonces. Sabía que el mundo podía volverse en tu contra. Incluso la familia. Llamé a Gerardo. ¿Estás ocupado? Pregunté.
¿Para ti? Nunca. Entonces, vendamos una casa, dije. Y abramos un fideicomiso que nadie pueda tocar. Hizo una pausa. ¿Estás lista para las consecuencias? Miré alrededor de mi habitación. El sol entrando por la ventana. El estanque brillando al fondo. Mi bufanda de bridge colgada en la silla. Sí, respondí. Porque esta vez no estoy reaccionando. Estoy recuperando lo que es mío. Y ese cheque, lo deposité esa misma tarde. No porque necesitara el dinero, sino porque quería que el mundo supiera que aún no he terminado de construir. Lisa siempre creyó que tendría la última palabra. Contaba con eso. Con que su voz fuera más fuerte, sus mensajes más largos, sus amenazas envueltas en culpa y preocupación fingida. Creía que el silencio era rendirse. Así que cuando llegó la carta, pesada, con tono legal y sellos oficiales, me la imaginé de pie en su puerta, mirándola largo rato antes de abrirla. Y cuando por fin lo hizo, el sonido de la cerradura cerrándose le respondió, sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Dentro del sobre estaba el principio del final. Una notificación formal del abogado del fideicomiso. Con efecto inmediato, Lisa Andrews ya no está autorizada a acceder a ninguna cuenta, propiedad ni documento financiero perteneciente a Ruth Langley. Corta. Profesional. Clara. Sin reproches. Sin súplicas. Solo límites. Y eso fue lo que la volvió loca. Me llamó 7 veces ese día. No contesté. A la octava, dejó un mensaje de voz. Mamá, esto es ridículo. Estás escuchando a él en lugar de a tu propia hija. ¿De verdad entiendes lo que estás haciendo? Estás tirando a la basura a tu familia. ¿Familia? Usó esa palabra como si fuera una armadura. Como si eso bastara para borrar todo lo que hizo. La presión, las manipulaciones, el robo. Pero la familia no es inmunidad. Es un privilegio. Y ella lo perdió en el momento exacto en que me arrojó café hirviendo al regazo y dijo que era mi culpa. Reenvié el mensaje de voz a Gerardo, por si acaso. Y luego hice algo pequeño, silencioso, pero poderoso, le envié nada. Ninguna respuesta. Ninguna explicación. Dejé que la carta hiciera lo que yo nunca pude. Trazar la línea con tinta, con ley, y con consecuencias de las que no podía llorar para escapar. Gerardo me llamó esa misma noche. ¿La recibió? Oh, la recibió, respondí, bebiendo manzanilla de mi taza favorita, la de siempre, astillada en el borde. Siempre se nota, dijo él, cuando se dan cuenta de que el poder se les fue de las manos. Se rió. Ni siquiera pestañeaste. ¿Por qué lo haría? Le dije. Ya enterré a la versión de mí que sentía la necesidad de explicarse. Esa noche dormí con las ventanas abiertas. El aire olía a lluvia. Y en mis sueños, no estaba escondida. Estaba de pie en el centro de esa casa. Mi casa. Sosteniendo un juego de llaves que nunca entregué. Lisa no estaba por ningún lado. No había gritos. No había súplicas. Solo ecos. A la mañana siguiente, encontré un pequeño sobre blanco deslizado por debajo de mi puerta en Golden Pines. Escrito a mano. Sin remitente. Sabía que era de ella. No lo abrí. Lo rompí en dos y lo metí directamente en la trituradora junto a recepción. Porque esta vez no tenía curiosidad. Esta vez, no necesitaba oírla decir lo siento solo para rematar con un pero necesito. Esta vez confiaba más en el silencio que en sus palabras. Y el silencio, cuando se elige, es una forma de fuerza. Esa tarde, Gerardo vino con algunos papeles para revisar. Actualizaciones del fideicomiso, una lista de cuentas protegidas, y algunos números telefónicos por si alguna vez necesitaba contactar directamente con las autoridades o el abogado del fideicomiso. Al firmar el último documento, me miró. ¿Sabes? Dijo. Has hecho algo que mucha gente nunca logra hacer. ¿Qué cosa? Has terminado con el ciclo. No con un portazo, ni con gritos, sino con una puerta cerrada y un nombre limpio. Me recosté en la silla. Y por primera vez desde que Cliff murió, me permití creer que por fin había vuelto a casa, a mí misma. Ocurrió un jueves, justo después del almuerzo. Los pasillos de Golden Pines estaban en calma y el sol teñía todo con ese resplandor dorado que siempre aparecía justo antes de que el estanque Koi se iluminara. Estaba sentada en un banco del jardín junto a Marjorie, nuestras manos apoyadas sobre la misma colcha doblada entre nosotras. Acabábamos de terminar nuestra charla habitual sobre el calendario del torneo de bridge y como ninguna de las nuevas sabía barajar bien. Gerardo estaba por llegar en cualquier momento. Y fue entonces cuando los vi. Lisa y Travis, caminando por el sendero de ladrillo curvado que llevaba a la entrada principal. El paso de Lisa era furioso y apresurado. Travis venía detrás, encorvado,
arrastrando los pies con ese aire de derecho heredado que me revolvía el estómago incluso antes de recordar lo de los $5.000 y el café. Venían por un enfrentamiento. Pero lo que no sabían es que yo ya no tenía nada que perder. La guardia de seguridad los vio primero. Doris, bendita sea con su vista aguda y su temple firme, salió de detrás del escritorio antes de que siquiera tocaran la puerta. Vi a Lisa gesticular de forma exagerada, señalando más allá de Doris, hacia el jardín trasero. Travis se metió las manos en el bolsillo del suéter con capucha y puso los ojos en blanco. Doris se mantuvo firme. No me levanté. No corrí. Ni siquiera parpadeé. Marjorie miró hacia la entrada y se tensó. ¿Llamo a Gerardo? No, le dije. Que me vea tranquila. Quería que Lisa viera lo que es la paz cuando no está rogando por su aprobación. Finalmente, me vio a través del cristal. Se movió para pasar el mostrador. Doris se interpuso. Lisa subió la voz. No podía oír las palabras, pero conocía su forma. Rabia, desesperación, esa mezcla asfixiante cuando el control se te escapa entre los dedos. Travis también me vio. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por un segundo, lo vi. No era culpa. No era amor. Era pánico. No porque me echara de menos, sino porque el dinero se había ido y ya no iba a ordeñarme más. Doris levantó una mano y señaló con firmeza hacia el estacionamiento. Lisa alzó los brazos, frustrada. Travis murmuró algo y se dio la vuelta primero. Bien. Que el niño lidere, al menos una vez. Lisa se quedó allí un momento más. Brazos rígidos a los costados. El rostro pálido de ira. Y por un instante fugaz, le temblaron los labios. Movió la boca. Mamá. Pero yo no me moví. No saludé. No me levanté. Me quedé exactamente allí, sentada en ese banco, sosteniendo la mano de Marjorie. Envueltas en la misma colcha que Cliff solía echarme encima cuando me quedaba dormida viendo repeticiones de Jeopardy. Se fueron. Los observé hasta que solo quedaron sombras pequeñas en el camino. Hasta que el motor rugió y el auto se alejó, como si nunca hubiera contenido mi vida entera dentro de él. Marjorie soltó el aire. Ni siquiera pestañeaste. Sonreí. Ya me despedí hace tiempo. Ellos recién ahora lo están oyendo. Más tarde, Gerardo llegó con una bolsa de bollos y un pequeño ramo de flores de su jardín. Le conté lo ocurrido. Él asintió. Intentarán otra vez. Lo sé, dije. Pero yo no. Esa noche escribí en mi diario. Cuando vinieron con furia, yo me quedé con la paz. Así sabes que todo terminó. Cuando ya no necesitas gritar de vuelta. Arranqué la hoja y la puse en un pequeño marco junto a mi cama. Porque la próxima vez que vengan buscando una reacción, solo encontrarán un reflejo de sí mismos, al otro lado de una puerta cerrada con llave. Llegó 2 días después. Un sobre marfil, pequeño, escrito a mano, depositado en el buzón de Golden Pines. La caligrafía era inconfundible. Perfecta. Cursiva. Inclinada justo lo suficiente como para fingir elegancia. Lisa. Lo sostuve durante 1 minuto entero. No porque no supiera lo que contenía, sino porque lo sabía perfectamente. Marjorie me vio allí, quieta en el vestíbulo. Carta en una mano, café en la otra. ¿Es de ella?, preguntó. Asentí. ¿Quieres que lo abra por ti? No, dije. No necesito que nadie más vea esta mentira. No la abrí ahí mismo. Subí con ella en la mano, la dejé sobre el pequeño escritorio donde Cliff solía sentarse, y esperé hasta que el sol alcanzó la ventana del fondo, igual que cuando lo ayudaba con los impuestos o con cartas para sus viejos compañeros de guerra. Entonces me senté, respiré hondo, y la abrí. La primera palabra, mamá. No, querida. No, lo siento. Solo mamá. Como si aún tuviera ese derecho. El primer párrafo fue exactamente lo que esperaba. Unos torpes intentos de arrepentimiento. Que todo se le fue de las manos. Que nunca quiso hacerme sentir desplazada. Que todo pasó demasiado rápido. Usó la palabra malentendido como si fuera una curita. Y luego llegó la verdadera razón por la que escribió. Tercera línea. Estamos pasando por un momento difícil. Se están acumulando las cuentas. Travis no calificó para el préstamo del coche, después de todo. Ahí estaba. La petición. Como siempre. La disculpa era solo el anzuelo. Y yo, como antes, se suponía que debía tragarlo entero. Porque una vez, yo creía en las segundas oportunidades, sin pruebas. Pero ya no era esa mujer. Ya no era la que dejaba que Lisa reorganizara su correspondencia y lo llamara amabilidad. Ya no era la que silenciaba cada instinto solo por mantener la paz.
Yo había hecho las paces con otra cosa. Con el hecho de que no todas las hijas son bendiciones. Algunas son advertencias. La carta terminaba con: quizás podamos hablar. Te extraño mucho. Todos te extrañamos. Cerré la hoja y volví a mirar el sobre. Era grueso, como si hubiera metido algo más dentro. Metí la mano. Ahí estaba. Un cheque personal de mi parte. Proveniente de una de las cuentas conjuntas que alguna vez abrió solo para simplificar las cosas. Sin cobrar. Un poco rasgado en la esquina. En el memo, $3,500. Reparaciones del coche. Yo no lo había escrito. Pero mi nombre estaba impreso allí. Claro como la luz del día. Quizás lo había guardado. O lo había falsificado. O ambas cosas. No necesitaba saber cuál. Solo sabía que eso no era una rama de olivo. Era un anzuelo, agitado con una lágrima falsa y una firma familiar. Doblé el cheque por la mitad. Luego otra vez. Y otra, hasta que desapareció en mi palma, como todas las falsas promesas que me hizo alguna vez. Caminé directo hacia la trituradora. Sin decir una palabra. Sin pestañear. Solo papel volviéndose polvo. Dejé el sobre abierto sobre el escritorio. Que quedara ahí como un cadáver. Un recordatorio de que no todas las cartas están hechas para ser respondidas. Cuando Gerardo pasó más tarde con su habitual bizcocho de limón, lo vio y alzó una ceja. ¿Volvió a intentarlo? Le tendí la mitad restante de la carta. La leyó en silencio. Luego me la devolvió. Todavía piensa que eres una presa fácil. Ya no, dije. Esa noche no escribí en mi diario. No lo necesitaba, porque la frase ya se había escrito sola en mi mente. No me importa lo que querías decir. Lo que hiciste fue suficiente. La llamada llegó justo al amanecer. Yo ya estaba despierta, observando a los Coy entre la niebla matutina, con una taza de agua caliente a mi lado. La voz de Gerardo era serena, pero firme. El fideicomiso bloqueó otro cheque falsificado. Misma cuenta. Misma firma. Pero tú no lo escribiste. Lo sé, dije. Me mandó uno la semana pasada. Hubo una pausa. Pues ahora también lo sabe el banco. Resultó que Lisa había intentado una vez más acceder a mis antiguas cuentas. Pero esta vez, los bloqueos del fideicomiso se activaron de inmediato y el banco obtuvo las pruebas. Retiros, firmas, correos electrónicos desde su dirección IP, incluso un mensaje de voz que le dejó a un representante preguntando por el saldo de la cuenta de su madre. Como si aún tuviera algún derecho sobre mi nombre. Ya no era sutil. Era desesperada. Gerardo continuó. La especialista en abuso financiero presentó un informe ante la Unidad de Protección al Adulto Mayor. Está siendo revisado por los investigadores ahora mismo. Mi pecho no se encogió. Se expandió. Porque por fin supe que no solo había escapado. Había tendido la trampa. Unas horas más tarde, 2 oficiales vestidos de civil se presentaron en Golden Pines. No por Lisa. Por mí. Para una entrevista tranquila. Amable. Uno tomaba notas mientras el otro me preguntaba sobre mis registros, mi diario, el historial de retiros. Les entregué copias de todo. Detallado. Subrayado. Estaba lista. Al marcharse, el agente más joven me dijo: no es la primera, señora Langley. Pero es de las pocas que lo vio a tiempo. Estuve a punto de corregirlo. No fue a tiempo. Fue justo a tiempo. Al mediodía recibí la confirmación. Lisa estaba bajo investigación por mala praxis financiera, fraude contra un adulto mayor y falsificación. Travis también había sido mencionado en al menos una transacción sospechosa. No celebré. Pero tampoco lloré. Me senté en el jardín y pensé en todas las veces que me dijo: deberías sentirte afortunada de tenerme, mientras reordenaba mi vida entera para que le sirviera a ella. Siempre me trató como una puerta cerrada, de la que ya tenía las llaves. Nunca imaginó que cambiaría la cerradura. Más tarde esa tarde, Marjorie vino con pan de plátano tibio y 2 tazas de té de jengibre. Ella sabía. Todos en Golden Pines sabían ya. No porque yo lo hubiera contado. Porque vieron la tormenta venir, y me vieron quedarme sentada en calma mientras pasaba. ¿Crees que la arrestarán?, preguntó Marjorie, con suavidad. No lo sé, dije. Y ya no me corresponde a mí decidirlo. Eso era la libertad. No venganza. Distancia. Lisa ya había perdido lo único que no se puede falsificar. Acceso. Acceso a mí. A mi nombre. A mi mente. A mi vida. No perdió solo dinero. Perdió el juego. Porque cuando apuestas al silencio de alguien, y finalmente habla, ahí es cuando descubres que nunca estuviste ganando. Esa noche,
Gerardo y yo nos sentamos en el patio trasero bajo un cielo azul marino. Sirvió 2 copas pequeñas de vino y dijo: «Te subestimó en cada paso». Yo también me subestimé, respondí. Levantó su copa. Por recalcular. Chocamos las copas, y dije algo que no había pronunciado en años, pero que ahora sabía que era cierto. Estoy a salvo. No solo de Lisa, sino de la necesidad de explicar quién soy, a quienes alguna vez confundieron mi amabilidad con rendición. Esa noche volví a dormir con la ventana abierta. Y cuando el viento se levantó, no sonaba a advertencia. Sonaba a aplausos.